¿Qué tal, mis queridos amigos? Vamos a hablar de las heridas afectivas, ¿no? Soy el psicólogo Humberto del Castillo Drago, soy psicólogo clínico, soy uno de los iniciadores del centro Arete. Arete significa autoposesión, Arete significa maestría personal, Arete significa virtud. Entonces nosotros cuando hicimos el centro Arete lo hicimos pensando, digamos, en que el ser humano pueda buscar pueda encontrar y pueda vivir esa virtud, esa arete, que viva una existencia areteica. Entonces, uno de los temas que impide el, la vivencia de la virtud son las heridas afectivas. Muy bien, entonces, ¿qué cosas son las heridas afectivas? Cuando estaba en la transmisión, yo les estaba diciendo que voy a comenzar a desarrollar este libro, Reconciliación de la Historia Personal. El libro Reconciliación de la Historia Personal es el libro, digamos, que desarrolla este tema. Entonces, las personas que no tengan el libro Reconciliación de la Historia Personal, escríbanme por favor a mi WhatsApp o a mi correo, y yo con mucho gusto se los mando. Le vamos a pedir a Fernanda que por favor ponga ahí, y me van contando si los ponemos o no, que pongan ahí mi correo y mi WhatsApp para que las personas que todavía no tienen el libro Reconciliación de la Historia Personal, bueno, me lo puedan pedir, ¿cierto? Y así conseguirlo, ¿no? Entonces, miren, ¿qué cosa es una herida afectiva? Una herida afectiva es un choque o un golpe en la afectividad de la persona, ¿no? Un golpe o un choque en la afectividad de la persona. ¿Eso qué significa? Eso es un trauma, ¿no? Miren que aquí, en una de las definiciones, ¿no? Una de las definiciones del libro Reconciliación de la Historia Personal, quiero leerlo para que dice, ¿no? Dice que la herida afectiva es un choque o un golpe en la afectividad de la persona. Sí, voy a hablar, Blanca, voy a hablar de las heridas afectivas. Entonces, las heridas afectivas son un golpe o choque en la afectividad de la persona que produce un daño duradero en todas sus dimensiones. Dicha herida o trauma aflige, duele y atormenta el ánimo o psique de la persona. En síntesis, se habla de un hecho o acontecimiento en la vida o historia de la persona que le produce dolor y sufrimiento, ¿no? Entonces, ese es un tema importante. Entonces, ¿qué cosa es lo que sucede? En nuestra vida hay distintas situaciones, distintos hechos, ¿no es cierto?, que nos generan un trauma, que nos generan un golpe, un choque en la afectividad de la persona, ¿no? Entonces, y eso, digamos, nos hace sentir mal, eso puede hacer que nos deprime. Por ejemplo, una ruptura sentimental, ¿no? Cuando el chico o la chica que pelea con su novio, con su novia, con su enamorado o su enamorada, eso puede ser una herida afectiva. O por ejemplo, que una chica o un muchacho tengan una relación tóxica con el enamorado o la enamorada, como decimos en el Perú o como decimos aquí en Colombia, el novio o la novia, digamos, esa relación tóxica puede dejar también una herida afectiva, ¿no? Entonces, eso es un tema complejo. Entonces, cuando uno no sana esas heridas afectivas, cuando uno no reconcilia esas heridas afectivas, es ahí cuando a veces se deprime, uno a veces le da una crisis de pánico, le da una ansiedad generalizada, ¿no? Entonces el tema se va complicando. Bueno, aquí estoy viendo atrás mío, está mi portátil y estoy mirando, digamos, lo que ustedes van escribiendo. Entonces, si quieren, ya pueden ir preguntando sobre este tema de las heridas afectivas. Yo ya puse
el gran marco de lo que se trata, ¿no es cierto? El marco, digamos, es que una herida afectiva es un trauma, es un choque, es un golpe en la afectividad de la persona. Obviamente no se trata de inventarle heridas afectivas a la gente, pero lo cierto es que sí, se suceden, se dan, ¿no? Entonces, bueno, aquí voy a ir leyendo los comentarios y vayan haciendo las preguntas. Ese es un tema muy importante ahora. Ese tema es central en la psicoterapia de la reconciliación, porque en la psicoterapia de la reconciliación entonces hay 3 momentos. El primer momento donde se trabajan los síntomas iniciales. El segundo momento donde se trabaja la creencia nuclear, ¿no? O los esquemas o los rasgos de personalidad. Y el tercer momento, ¿no es cierto?, es donde se trabaja la herida afectiva, ¿no? La herida afectiva como ese trauma, como ese choque, como ese golpe en la afectividad de la persona. Hay distintas heridas afectivas que las vamos a ir desarrollando poco a poco. Las heridas afectivas, la palabra herida viene del griego traumatus, traumatizar. En la terminología griega era causar una herida física o psicológica. Hoy en día se utiliza también la palabra trauma para referirse al aspecto psíquico, mental, psicológico y emocional, y traumatismo para el aspecto físico, ¿no? Es decir, golpe fuerte o fractura. Por otra parte, según la Real Academia Española, una herida es aquello que aflige y atormenta el ánimo, ¿no? Entonces, miren qué importante. Acá dice, las heridas afectivas de la infancia, ¿cómo deberían ser tratadas si la persona no la logra reconocer? Bueno, pero es que mira, una herida se puede comenzar a trabajar siempre y cuando se reconozca, ¿no? Entonces, en el libro Reconciliación de la Historia Personal, justamente, lo que es el libro Reconciliación de la Historia Personal es un taller, es un cuaderno de trabajo en el que uno va reconociendo sus heridas afectivas. No se trata de inventarle heridas afectivas a nadie, ¿no es cierto? Pero ¿cómo se llama? Hay que trabajarlos. Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, el capítulo 4 de este libro, del libro Reconciliación de la Historia Personal, es un cuaderno de trabajo donde uno va trabajando eso, lo va trabajando desde la procreación y embarazo hasta el adulto mayor. A ver, dice, las heridas se pueden transmitir a otra persona. No sé si me explico. Sí, creo que te entiendo. A ver, te voy a contestar y ahorita me repreguntas. Después dice, ¿desde qué edad se empiezan a generar las heridas afectivas? Carolina Loaiza. Mira, Carolina, es muy importante entender que a uno le pueden generar heridas a los 3, 4 años, pero yo creo que uno comienza a ser consciente y uno puede revisar más o menos desde los 5 años. Nosotros en el libro Reconciliación de la Historia Personal trabajamos con la persona desde la procreación y embarazo, pero digamos, por ejemplo, hay una ausencia emocional, el papá no está, el papá nunca está, sin embargo, digamos, la persona no se da cuenta, pues a los 2 o 3 años que el papá no está. La niña o el niño comienza a sentir la ausencia emocional paterna más o menos a los 5 años, ¿no? Las heridas afectivas se pueden transmitir a otra persona, bueno, pero ¿en qué sentido se pueden transmitir? O sea, por ejemplo, si yo tengo una herida afectiva con un hermano que me peleé, ¿cómo transmito esa herida a otros? Claro, yo no transmito la herida afectiva. Yo puedo transmitir mi dolor, yo puedo transmitir mi tristeza, yo puedo transmitir mi rabia, pero la herida afectiva como tal es mía, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que una herida afectiva no se puede transmitir. Lo que se transmite son las consecuencias, ¿no? No sé si me dejo entender. Muy bien, sigan preguntando, aprovechemos, dice, ¿la búsqueda de aprobación puede ser efecto de una herida afectiva? Sí. Lo que pasa es que las heridas afectivas impactan en nuestra afectividad y ahí se generan, digamos,
genera un impacto o en la afectividad de la persona o también de pronto en el estado de ánimo, pero también en la valoración de la persona, lo que la psicología contemporánea llama la autoestima, ¿no? Y nosotros en el Centro de ADT hemos llamado a la valoración personal. Entonces me parece que ese es un tema que efectivamente sí puede impactar en la valoración personal. Y nosotros lo decimos en Reconciliación de la Historia Personal. Dice, hola Humberto, entonces se podría decir que las heridas afectivas tienen un nivel de trauma. Las heridas afectivas son un trauma, claro que sí. Son un trauma, son un grado de trauma. Es un trauma, es como una graduación. Es más, nosotros ahorita en Arete acabamos de escribir un artículo académico que estamos por publicarlo en una revista de psicología, donde el artículo se llama Los traumas psicológicos y las heridas afectivas. Entonces nuestra teoría en el centro Arete es que el trauma es, o perdón, que la herida afectiva es un trauma, ¿no? Hay una graduación en eso, ¿no? Muy bien, ¿qué otras preguntas hay? Aquí Emilis Ariana dice que sí entendió las consecuencias entonces. Muy bien, sigan preguntando. De todas maneras, entonces aquí dice, mire, en ese sentido es importante explicar que una herida afectiva, ya lo que definí desde el inicio, es un choque o golpe en la afectividad de la persona que produce un daño duradero en todas sus dimensiones. Dicha herida o trauma aflige, duele y atormenta el ánimo o psique de la persona. Entonces, por eso es que una persona está triste, por eso es que una persona está amargada, por eso es que una persona tiene ansiedad, tiene vergüenza. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando han abusado sexualmente de una persona? O sea, ese abuso sexual tiene una serie de consecuencias en la vida de la persona, ¿no? Entonces eso es algo muy importante, ¿no? Dice, dicha herida o trauma aflige, duele, atormenta el ánimo o psique de la persona. En síntesis, se habla de un hecho o acontecimiento en la vida o historia de la persona que le produce dolor y sufrimiento. Es decir, nosotros podemos decir también que la herida afectiva es un hecho, es una situación, ¿no? Es algo que pasa, algo que se da en particular, ¿no? Entonces eso también es muy importante. Entonces, claro, una herida afectiva, hay muchos católicos que están escuchando, muchos católicos practicantes. Claro, nosotros sabemos que la herida afectiva, Dios es el que la sana y la sana. Pero también hay heridas que Dios dispone, digamos, que nosotros necesitemos de un mayor trabajo para sanarlas, ¿no? Por eso es que uno a veces tiene heridas que por más que se ha confesado, que ha ido a varias misas de sanación, ha hecho sanación interior, pero sigue teniéndola, ¿no? Sigue teniendo eso, ¿no? Entonces, ese es un tema importante. Acá dice Humberto, entonces podría decir que las heridas tienen un nivel de trauma, dice, o ese trauma se da dependiendo de cómo estas heridas afectan a las personas. Bueno, eso ya lo contesté, pero digamos, herida es igual a trauma psicológico, o trauma psicológico es igual a herida afectiva, es un grado, ¿no? Entonces, miren, lo que nosotros tenemos que hacer es, a veces cuando la persona, digamos, está muy triste, ¿no? Por ejemplo, ahora yo hablé con una persona, bueno, empezó una terapia y ella decía que se sentía muy ansiosa, que se estaba peleando con todos sus hermanos, entonces ahí se ve que hay una serie de heridas que hay que sanar y que hay que reconciliar. Estuvimos hablando mucho de la muerte de sus padres, porque puede ser que ahí ella no haya terminado de sanar, digamos, ese duelo. Entonces ahí hay que sanar eso. También estuve hablando con otra persona que decía que se le había muerto una hermana, pero ya hace muchos años, y que ella cuando va al lugar se pone triste, llora cuando escucha un canto, pero miren que ha pasado muchos años, pero muchos. Entonces ahí hay que entrar a esa herida, ¿no es cierto? Y hay que sanarla. Muy bien, acá hay otra pregunta que dice, ¿se puede expresar como en una escala leve, moderado? Pues mira, yo creo que efectivamente hay heridas y heridas, hay heridas que generan
o traumas que pueden generar pues un trastorno de estrés postraumático, definitivamente. Hay heridas que pueden generar una ansiedad generalizada, una crisis de pánico, una depresión mayor. Pero también hay heridas que simplemente generan un gran rencor, un resentimiento. Es decir, hay consecuencias que de pronto no son patológicas, ¿no? Y la persona no se enferma tanto, pero ojo que igual se puede enfermar, ¿no? Entonces, ese es un tema importante. Bueno, entonces dice, acá hay alguien que me está preguntando antes que se vaya. Buenas tardes. ¿Cómo puedo sobrellevar el distanciamiento? Hace un mes, por motivos de conflictos familiares, he tenido que salir de la casa a vivir solo. Mis hijos tienen 15 y mi niña 10 años con mi esposa. Yo a verlos todas las mañanas a verlo. Ahí por las noches. Me da ansiedad total. Bueno, esta es una pregunta, digamos, que no tiene nada que ver con el tema de heridas afectivas, pero no importa, porque acuérdense que el objetivo de Aló Psicólogo es que podamos conversar, que podamos dialogar. Entonces las preguntas son muy importantes. Es que mira, querido amigo, tú lo que estás teniendo es un problema de ansiedad y de pronto con algunos síntomas de pánico. ¿Qué te recomiendo? Respiración diafragmática. Si quieres me escribes, no sé si ya pusieron, me van avisando si ya pusieron mi teléfono, a ver, vamos a ver si ya pusieron el teléfono y mi celular para que las personas que quieran contactarme lo puedan hacer, para pedirme el libro Reconciliación de la Historia Personal. Por ejemplo, a este amigo, tú amigo, necesitarías los tips que tenemos para la ansiedad o el miedo. Entonces escríbeme al 57 313 660 3068, 57 313 660 3068 y ahí te los voy a dar. Acá dice, las heridas afectivas también solo pueden superar desde un trabajo solo espiritual. Mira, a veces sí, pero yo he visto que en muchos casos no. En muchos casos no se da, la gente hace sanación interior, pero lo que pasa es que acuérdate que una de las consecuencias del pecado original son las enfermedades psicológicas. Entonces, a veces uno tiene una depresión o tiene una herida que no ha sanado. Entonces, ahí es donde se necesita un proceso psicoespiritual, ¿no? Acá dice, a ver... Bueno, para Coco García, que nos estaba escuchando aquí, Coco, ejercicio de respiración, ejercicio de relajación. Para el estrés, ejercicios cardiovasculares. Ese es muy importante. Y acá te están poniendo, te están poniendo, te han puesto el enlace para diferenciar miedo a ansiedad, pero también tenemos unos tips ahí, unos tips para enfrentar el miedo. Yo miré la entrevista que estuviste con Alejandro Bermúdez. Ah, sí, mucha gente me ha comentado eso. Yo tengo 6 programas con Alejandro Bermúdez, una bendición. No sabía de qué había hablado, pero sí, yo hablé en uno de los programas de heridas afectivas. Buenas tardes, doctor. Las heridas afectivas, bueno, ya comenté lo que en muchos casos no basta lo espiritual. O sea, en teoría debería bastar, porque lo espiritual es lo más importante. Lo cierto es que como tenemos una actividad psíquica, lo cierto es que como tenemos unos fenómenos psíquicos, como tenemos una dimensión psíquica, esa dimensión también se ve afectada. Entonces, en muchos casos hay que trabajarle más. Por eso el libro Reconciliación de la Historia Personal, ¿no es cierto?, sirve como un gran cuaderno, como un gran trabajo personal, ¿no es cierto?, para enfrentar esas heridas afectivas. Ese es el tema, ¿no? No sé qué otras preguntas tienen. Bueno, ya son las 4:30. Normalmente nosotros nos quedamos hasta las 3:40, 3:45 máximo, porque, claro, cuando yo voy hablando surgen ciertos temas. ¿Qué otros temas tienen? Entonces, miren lo que dice el libro. Dice, el objetivo será entonces reconciliar, curar y sanar dicha herida. Se trata de enfrentar y cambiar las consecuencias que está generado.
Entonces, claro, se trata de hacer un proceso de reconciliación personal y uno acepta, ¿no? Y perdona esa herida y queda más tranquilo y sana y hay una mayor armonía y hay más paz, ¿no es cierto? Pero sin embargo, puede suceder, ¿no es cierto?, que hayan una serie de consecuencias de las heridas afectivas. Por ejemplo, esta señora que me consultaba en la mañana, ella tiene una ansiedad generalizada, ella tiene una crisis de pánico, hay gente que queda con depresión, hay gente que queda con estrés postraumático. Entonces, hay que trabajar las consecuencias. O sea, por un lado, hay que trabajar la herida como tal, ¿no es cierto? Ese choque, ese golpe en la afectividad de la persona, pero también hay que trabajar las consecuencias. Y ahí es donde se necesita hacer un trabajo de psicólogo clínico. Amigos, les pido que compartan este video. Compartan este video. Estamos hablando de las heridas afectivas. Para los amigos que recién se están conectando, soy el psicólogo Humberto del Castillo Drago, magíster en psicología. Yo soy psicólogo clínico católico, soy el director general del Centro Arete. Arete significa virtud, autoposesión, maestría personal, ¿no? Es muy importante, digamos, entender que el ser humano ha sido creado para amar, el ser humano ha sido creado para santificarse. El ser humano ha sido creado para vivir la virtud. El ser humano no ha sido creado para ser infeliz, para andar triste, para deprimirse, para vivir ansioso. Al contrario. Por eso es que en el Centro Arete nosotros, bueno, en Arete nosotros tenemos como 7 valores, pero hay 2 valores que son 2 valores principales y muy importantes en el Centro Arete, son la virtud y la reconciliación. Son parte de lo que nosotros venimos desarrollando aquí. Muy bien, queridos amigos, no sé si hay alguna pregunta más, algún comentario más, o si no, ya vamos a ir despidiendo este en vivo. Muy bien, queridos amigos, les mando un fuerte abrazo, nos vemos entonces.